buenas. Soy Rosa María Martín Moreno y os doy la bienvenida a todos a la exposición 100 años de socialismo en Villarrubia de los Ojos. Una exposición que forma parte de los distintos eventos que se realizarán dentro de la conmemoración del centenario 1918-2018. El primer evento ha tenido lugar en la Casa de Cultura de Villarrubia, en la cual se inauguró el centenario y la exposición mediante un acto el 2 de noviembre del 2018, en donde intervinieron destacados políticos socialistas a nivel provincial y local, y se expusieron vídeos con distintos mensajes y los momentos más destacados de los últimos años. La exposición 100 años de socialismo se ha realizado con distintos materiales: paneles expositores, material fotográfico, documentos antiguos y otros tipos de materiales relacionados con la política local que han sido aportados por militantes, simpatizantes y villarrubieros que se han acercado para visitarnos y aportar algunos documentos importantes. Y lo que es más relevante, sus testimonios, fuentes orales con los que incluso podemos ampliar algún episodio de nuestra historia local. Hasta un total de 13 paneles nos sirven para recoger la historia del socialismo, vinculada estrechamente a la historia de la evolución de la clase obrera de Villarrubia de los Ojos. A los datos que se recogen en los paneles hay que añadir los expositores de documentos antiguos y los expositores de las elecciones. Comenzamos la historia 100 años de socialismo con el panel de introducción, el cual nos cuenta cómo y cuándo se fundó el Partido Socialista de Villarrubia de los Ojos. El Partido Socialista se fundó el 3 de noviembre de 1918, coincidiendo en su fundación con otras agrupaciones socialistas de pueblos cercanos, como la de Daimiel o Arenas de San Juan. Así se constata en el periódico El Socialista, que hemos plasmado en nuestro panel introductorio. El ingreso en el partido a nivel nacional se realiza por medio de una sociedad obrera, La Razón del Obrero, que por entonces contaba con un total de 102 afiliados. Era común que los obreros, pequeños campesinos y jornaleros formaran parte de las sociedades obreras, cuyo carácter era benéfico y al mismo tiempo servían como refugio a los socialistas en caso de disolución y clausura de las casas del pueblo, ya que estas asociaciones benéficas estaban bien vistas por los poderes públicos locales. Pero si en 1918 se ingresa como partido, el Partido Socialista se disuelve por orden gubernamental en los años 20. Quizá influyó la llegada de la dictadura de Primo de Rivera en 1923, al principio bien acogida por todos, incluso por los socialistas, que también colaboran con el gobierno, pero que, sin embargo, a finales de los años 20 acabarían posicionándose contra ella. El 14 de abril de 1931 se proclama la Segunda República y desde Villarrubia se vuelve a organizar el Partido Socialista de Villarrubia de los Ojos, esta vez más organizado en cuanto a su aparato, que consta de presidente, vicepresidente y distintos secretarios. Esto sucedía en 1932, en donde los alcaldes socialistas comenzarán a gobernar el Ayuntamiento de Villarrubia, en un contexto político de la Segunda República que es recibida con esperanza y con importantes proyectos de reformas, como la Ley de Reforma Agraria, que facilitaba el cultivo de las tierras por los pequeños agricultores bajo arrendamiento, lo cual no les aportaba grandes beneficios económicos, pero sí les ayudaba a subsistir a los jornaleros y pequeños campesinos. Sin embargo, en mayo de 1934, como se muestra en nuestro expositor, tendrán lugar en Villarrubia de los Ojos unos graves sucesos de los cuales se hará eco la prensa nacional. Las elecciones de 1933 habían dado la victoria a los republicanos radicales que, encabezados por Lerroux, necesitan gobernar con el apoyo de la derecha, concretamente la CEDA, y que como primeras medidas paralizan sobre todo las reformas del primer bienio que se había dado durante la República. Paralizan también la ley de la reforma agraria, aumentando el número de parados en Villarrubia y con ello la falta de alimentos básicos en numerosos hogares. Es por ello que se decide hacer una manifestación el 13 de mayo,
encabezada por los socialistas y con la participación de los villarrubieros indignados. La manifestación llega hasta el ayuntamiento, en donde estaban los guardias municipales. Entre los guardias y manifestantes se producen enfrentamientos. Los guardias acaban disparando con el fatal resultado de 3 muertos. Además de aquellos muertos, hubo bastantes heridos. Los hechos fueron tachados de muy graves y salieron publicados en los periódicos de tirada nacional como El Pueblo Manchego, ABC o La Vanguardia. En este expositor también tenemos diferentes materiales como las distintas monedas utilizadas durante la República, aquellas que también fueron acuñadas desde las estancias municipales y luego en los años 40 y 50 distintas monedas que fueron utilizadas. Tenemos una serie de fotografías entre las que se encuentran las de Felipe Santos Serrano, quien fuese uno de los alcaldes socialistas de los años 30. Otras fotografías antiguas muestran, por ejemplo, a Julián Fiorito, otro de los socialistas quien formó parte del aparato del Partido Socialista, siendo también consejero en el ayuntamiento durante los años 30 y uno de los refundadores del Partido Socialista. En este expositor están libretos antiguos que reflejan los estatutos de varias sociedades obreras, así como los carnés de varios afiliados al partido de la época de transición democrática. También tenemos algunas páginas de periódicos antiguos, dibujos de los primeros programas electorales con pintores locales destacados como Guijarro o Reyes, panfletos que se utilizaban en los primeros mítines y fotos destacadas de los distintos gobiernos socialistas, ya en los comicios electorales democráticos tras la dictadura. En el siguiente panel se recoge la reorganización del Partido Socialista de Villarrubia de los Ojos, que tuvo lugar en 1935, es decir, un año después que fuese clausurado tras los graves sucesos en mayo. Hasta un total de 5 documentos se transcriben para dar a conocer con más detalle el momento de reconstitución del partido en 1935. Aunque la transcripción termina con los nombres y apellidos de aquellos que participaron en la reconstitución del partido, es imposible evitar que un escalofrío recorra nuestro cuerpo, sobre todo al conocer que la mayoría de aquellos hombres, sus nombres y apellidos están plasmados en la lista de represaliados de la memoria histórica. Continuamos en nuestra exposición con el panel que representa a los secretarios generales de las Juventudes Socialistas de Villarrubia de los Ojos. Después continuamos con el panel en donde se plasman los secretarios generales del partido desde finales de los años 70, principios de los 80, hasta la actualidad. Seguidamente damos a conocer todas las candidaturas que se formaron desde las primeras elecciones municipales que tuvieron lugar tras la dictadura. Comenzamos en este caso por las de 1979-1983 y continuamos con las que le siguen cronológicamente, de forma consecutiva y de 2 en 2 en cada panel. Además, también tenemos un panel en donde se representan los diferentes cargos a nivel provincial. Son 3 los diputados que se han tenido en el Partido Socialista Obrero Español y son también 2 los cargos a nivel provincial a través de distintas secretarías que se han llevado a cabo en estos últimos años. En otro de los paneles, los resultados electorales de las elecciones autonómicas, generales y europeas. Tras estos paneles electorales, hay 2 paneles que recogen también un resumen fotográfico de los momentos más significativos de la agrupación socialista de Villarrubia de los Ojos. Terminamos los paneles expositores con la literatura local, un poema escrito por Julián Párraga que está dedicado a las elecciones municipales. Julián, cuya ideología era comunista socialista, describe en sus poemas el ambiente político que se percibía en los años 70 a nivel local y nacional. Y terminamos nuestra exposición recordando mediante fotografías y programas electorales y carteles
las distintas elecciones municipales, autonómicas y generales que se han llevado a cabo aquí en Villarrubia, recogiendo así distintos momentos de la actividad política y actos sociales. Agradecimientos también de corazón para quienes os habéis acercado al acto centenario y a la exposición local 100 años de socialismo, especialmente a Antonio Ismael por aportarnos su hemeroteca, a los que habéis colaborado entregando materiales o aportando testimonios, también al equipo de trabajo socialista, un importante recurso humano sin el cual hubiese sido imposible realizar la exposición. Os dejamos con una recopilación de fotos que muestran algunos momentos entrañables que desvelan que el hacer socialista sigue siendo importante socialmente. Gracias por estar ahí y hasta siempre.